Canal Yus Multimedia presenta Tutorecho, el programa de tutorías de la Facultad de Derecho de la UNAM. Académicos invitados. Información acerca de Trámites, temas de interés, cursos y conferencias, actividades deportivas y culturales. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que nos esté escuchando nuestro podcast. Los saludamos con mucho agrado en el programa Tutorecho, el programa de tutorías de la Facultad de Derecho. Y el día de hoy nos sentimos con mucho agrado porque estamos de gala en nuestro programa con un invitado muy importante, sobre todo para nuestros alumnos que sabemos que utilizan mucho este sistema. Nos acompaña el doctor Jorge Gaviño Ambriz, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Pues antes de ya iniciemos, también me gustaría hacer una semblanza de nuestro invitado. Él es licenciado en Derecho por nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, con un diplomado en Comparativismo Agrario por la Universidad Obrera de Israel, representante de la Segunda Asamblea del Distrito Federal, fue delegado político en la Delegación Álvaro Obregón, director general del Fideicomiso de Vivienda del Distrito Federal, director general del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, coordinador general de administración del ISSSTE, director general jurídico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presidente del Comité de Dirección del Distrito Federal del Partido Nueva Alianza, diputado local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social, presidente de la Comisión de Investigación sobre la Línea 12 del Metro. Y bueno, pues obviamente también con un conocimiento amplio en derecho ambiental. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Leonardo, y gracias por la invitación, y también saludo con gusto a Juan Mario Mondragón. Sí, también nos acompaña precisamente el maestro Mario Mondragón Zúñiga, profesor de la Facultad de Derecho, que bueno, pues aquí vamos a platicar con el doctor ciertas dudas y análisis que hemos tenido desde la visión jurídica. Maestro. Muy buenos días a todos que nos escuchan en este momento. Como bien lo dijiste, Leonardo, es un gusto y un placer contar con el doctor Jorge Gaviño Ambriz, como ya lo comentaste, el director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro. ¿Y quién utiliza el metro? Yo creo que gran parte de los habitantes de esta Ciudad de México y de otros estados que vienen a trabajar en esta Ciudad de México también lo utilizan. De ahí la importancia y la gran responsabilidad pues que se tiene al representar esta dependencia y el servicio que se presta todos los días a todos los usuarios, y que bueno, el motivo para que pues nos comente el doctor Jorge Gaviño Ambriz a la comunidad universitaria y a nuestros radioescuchas cómo funciona el sistema de transporte colectivo Metro. Pues sí, y de hecho, bueno, a mí me gustaría preguntarle, doctor, ¿cómo ve usted el metro? Obviamente usted al llegar a la dirección de este sistema hizo un diagnóstico de cuáles han sido los avances o más bien los retos que tiene este sistema, los antecedentes. Obviamente ha sido un servicio que ha funcionado durante mucho tiempo a los mexicanos, sobre todo a los que vivimos en la Ciudad de México, nos ha dado una gran movilidad, pero al parecer pues desde el año 2000 a la fecha ha sufrido un cierto abandono. Quisiera que usted nos lo comentara, doctor. Sí, desde luego. Bueno, el sistema de transporte colectivo, el metro, es un sistema que sirve actualmente a cerca de 5,5 millones de personas diarias. Ese es el número de transportes que hacemos permanentemente en forma cotidiana de lunes a viernes. Yo diría de lunes a sábado, porque ya el sábado estamos trasladando a cerca de 4,8 millones personas el sábado. Entonces, es un sistema que está catalogado como en el cuarto del mundo. Somos el cuarto lugar en lo que respecta a líneas férreas y también el cuarto lugar en lo que respecta a la movilidad de personas. Entonces, es un sistema muy complejo, muy grande, que tiene 46 años de servicio, que tiene, como todo, pues ciertas virtudes que tenemos que apuntalar y tenemos que arreglar todo lo que está pues en condiciones lamentables, precisamente por falta de mantenimiento. Han pasado, yo diría, cerca de 20 años o más, en donde no se han atendido los sistemas de una manera adecuada. Los trenes
tienen que ser revisados y reparados de una manera integral al 1.500.000 kilómetros. Cada tren de estos que utilizamos, como el de la línea 2, por ejemplo, se tiene que desarmar completamente y cambiar las piezas de lo que es la parte de los bogies, donde están las ruedas y la suspensión y los motores. Se tienen que desarmar y cambiar muchas de sus piezas al 1.500.000 kilómetros. En estos momentos, pues llevamos casi el doble y no se ha reparado. Es decir, hemos rebasado por mucho lo que un tren de esta naturaleza puede soportar sin hacerle un cambio de refacciones, un cambio de piezas. Y eso lo tenemos que hacer, y lo tenemos que hacer rápido porque ya tenemos problemas muy serios en el mantenimiento de los trenes. Si bien es cierto, en estos momentos no implica situaciones de seguridad, sí nos está aplicando situaciones de funcionalidad. No están funcionando cabalmente todos los sistemas. Tenemos, por ejemplo, también que todo el sistema de pilotaje automático está elaborado de una manera analógica. No son sistema de pilotaje digital como ahora se está llevando todos los sistemas de pilotaje. Son sistemas que tienen más de 40 años y esos sistemas de pilotaje automático ya tenemos que modernizarlos urgentemente y cuesta mucho dinero. Si quisiéramos ahorita poner un sistema de pilotaje automático a punto nuevo en una línea, solamente en una línea tendríamos que invertir cerca de 1.600 millones de pesos para que ustedes se den cuenta de la magnitud de lo que tenemos que invertir y hacer. ¿Qué vamos a hacer con el tema del pilotaje? Bueno, lo vamos a digitalizar. Si bien es cierto, no los vamos a comprar nuevos, vamos a hacer una modernización en el sistema y lo vamos a pasar de analógico a digital. También tenemos muchos retos por hacer. Ustedes saben que la gran parte del sistema pues son túneles y vías férreas. Uno conoce las estaciones. Cuando va al metro, se mete a una estación, paga su boleto y espera el tren y se baja en otra estación. Pero la mayoría, todas las tuberías, todos los túneles, pues es la mayor parte del sistema. Y ese sistema enorme, que estamos hablando de cerca de 280 kilómetros, en 2 vías, tiene problemas ya también de mantenimiento. Los túneles son afectados generalmente por la humedad y por el agua. El peor enemigo de un túnel que se usa es el agua y la humedad. Y tenemos humedad en los túneles porque esta zona, como ustedes saben, son zonas lacustres, son zonas que tienen asentamientos diferenciales, que al extraer el agua para utilizarla en el consumo doméstico, hemos venido a hundir gran parte del suelo de la Ciudad de México y se ha provocado asentamientos diferenciales. Tenemos que reparar nuestros túneles también. Tenemos que cambiar en muchas ocasiones las vías y tenemos que renivelarlas. Todo eso lo tenemos que hacer en 3 años. Es un reto de enormes dimensiones. Es un gran sistema. Está funcionando. Hace 7 meses, cuando tuve la oportunidad de llegar al sistema de transporte colectivo, me encontré 16 estaciones y media detenidas. 11 estaciones de la línea 12 y 5 estaciones de la línea A y la mitad de la estación Revolución estaban detenidas, no estaban funcionando. Ahora, en este momento, están funcionando todas. ¿Qué problemas tenemos? Tenemos problemas con los trenes, que luego se nos descomponen y tenemos que estar haciendo maniobras para sacarlos de las vías para meter otros trenes. Tenemos problemas con los túneles que tenemos que estar reparando las vías. Muchas ocasiones solamente tenemos 4 horas para reparar algún imperfecto, porque el sistema está funcionando, como ustedes saben, entre semana, de 5 de la mañana a 12:30 de la noche. Y a partir de la 1 de la mañana es cuando podemos ingresar con los trabajadores a las vías, a cambiar alguna pieza que se haya descompuesto, que se haya hecho un corto, no sé. Y toda esta actividad tiene que ser nocturna en 4 horas por lo mucho. Todos los días. Bueno, entonces la actividad que se presenta en el metro pues es definitivamente muy complejo. Como lo comentaba el doctor, cuando nosotros ingresamos el boleto no nos damos cuenta de todo lo que implica, toda la gente que tiene que trabajar de día, de noche, y los mecánicos que se encuentran en las terminales de las estaciones pues tienen que estar trabajando constantemente. 4 horas es muy poco tiempo, ¿no, doctor? Bueno, claro, imagínense ustedes que tenemos que, de pronto si encontramos que una vía está desnivelada con respecto a otra vía, tenemos que cortar el acero,
separarlo de donde esté soldado, levantar las vías, levantar los durmientes, levantar el balasto en caso de las vías férreas y luego apisonar el suelo o ponerle alguna especie de cemento que nos permita evitar que se siga hundiendo y luego poner otra vez el balasto, la gravilla esta que se conoce como balasto, luego poner los durmientes, luego el acero y luego soldar las piezas y todo eso hacerlo en 4 horas. Porque si nos retrasamos algunos minutos, estamos ya perjudicando a cientos de miles de personas que están esperando el tren. Entonces quiere decir que cuando usted toma la dirección del sistema de transporte colectivo metro, pues ya viene con muchas deficiencias. Entonces hay que o volver a comprar nuevas piezas, no sé si tengan alguna reparación en el momento, pero comprarse piezas, ignoramos si se tengan que comprar aquí en el país, o importarlas y después pues colocarlas. Sí, esto es, a mí me gusta poner un ejemplo que es muy ilustrativo. Es como, hagamos de cuenta que alguno de nosotros tiene un taxi y que vivimos del taxi y que gracias al taxi nuestra familia come y nuestra familia vive y nuestros hijos estudian. Y vamos a ponerle un ingreso, digamos, de 10,000 pesos, que el taxista que tiene su taxi recibe 10,000 pesos con todos los viajes que hace cotidianamente. Imaginemos que ese taxista que recibe 10,000 pesos tiene que dar a su familia sí o sí 6,000 pesos, 7,000 pesos al mes, 7,000 pesos al mes para que puedan pues comer, ir a la escuela los niños y pagar todos los gastos de la casa. Le quedan al taxista 3,000 pesos. Imaginemos también que 1,000 pesos lo utiliza el taxista personalmente para comer y para sus cosas personales. Y también que entre 1,500 pesos lo utiliza para gasolinas y aceites. Y solamente a veces les queda para algún pequeño situación 500 pesos. Ahí está ya repartido el tema. ¿Qué pasa cuando se acabaron las llantas? Que tiene que comprarse las llantas nuevas porque ya se agotaron. El taxista tiene para el diario, para echarle gasolina, para echarle aceite, para alguna ponchadura de llanta, pero no tiene para cambiar nuevas las llantas. Entonces empieza a comprar gallitos. Y luego, cuando viene el servicio mayor del taxi, que tiene que cambiarse pues todas las piezas, cambiarle balatas, por ejemplo, no tiene tampoco para cambiarle balatas. Entonces se va acarcachando ese vehículo. Y entonces ese vehículo se va a estar parando cada rato, va a dar problemas ese vehículo. Y entonces se va a ir empobreciendo. El taxista se está comiendo su herramienta de trabajo, que es el taxi. Es lo que ha pasado con el metro. En el metro tenemos recursos para el día con día. Tenemos para pagar la energía eléctrica, tenemos para pagar los sueldos, tenemos para pagar las refacciones indispensables, las gomas, etcétera. Pero durante más de 20 años no se le han hecho las reparaciones generales que requiere todo el sistema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahorita? Tenemos que reparar todo el sistema. Tenemos que reparar los trenes a fondo, tenemos que reparar los túneles a fondo, tenemos que renivelar las vías a fondo y tenemos que modernizar el pilotaje automático. Así de sencillo, pero eso cuesta 30,000 millones de pesos. Si lo hiciéramos de aquí a 3 años, nos costaría todo lo que acabo de decir, 30,000 millones de pesos. No tenemos ese recurso. ¿Qué sí tenemos? Bueno, tenemos un fideicomiso, que es lo que la gente está pagando de diferencia entre 3 y 5 pesos, de más de hace 2 años. Ese dinero se está metiendo en un fideicomiso. Con ese fideicomiso vamos a obtener un crédito que vamos a pagar de aquí a 10, 15 años, en donde nos van a dar un recurso fresco para invertirlo de inmediato en estos 3 años y poder modernizar los trenes, reparar los trenes, renivelar el suelo y atender los túneles. Eso es lo que vamos a hacer en los 3 años. El compromiso que hemos asumido junto con el doctor Mancera, que pues finalmente nos dio la oportunidad de estar en esta responsabilidad, es precisamente entregar un sistema de transporte colectivo más moderno, con 85% de los trenes reparados al 100%, reniveladas las vías y con un pilotaje automático moderno. Y doctor, bueno, a usted no le tocó, obviamente esta situación se dio antes de que usted asumiera la dirección, que se llevó a cabo un aumento al metro y que fue
hasta en redes sociales y la gente se saltaba, etcétera, etcétera, porque sentían que no era justificable ese aumento. Si bien es cierto que es un transporte que es muy económico y que ha funcionado desde la época de los 60, si mal no recuerdo, pero con esto no sería, bueno, este aumento sirvió de alguna manera para que se le pueda imprimir este mantenimiento, porque incluso usted también hace poco le tocó, y es que muchas veces la gente piensa, ¿no? Pasa esto, es culpa de quien está ahorita, ¿no? Pero esto me queda muy claro que viene de atrás, ¿no? Cuando se cayó, por ejemplo, en una de las estaciones de la línea 2, que se cayeron las escaleras, bueno, se colapsaron, ¿no? Obviamente eso es falta de mantenimiento de las instalaciones, ¿no? Y pues hacen millones de personas que pasan día con día y que, bueno, usted como dice, si yo agarro un taxi que ya estaba un poquito mal de la máquina, etcétera, pues se va a tener ese conflicto, ¿no? Sí, bueno, a ver, aquí el asunto es, primero no podemos parar el servicio. O sea, porque parar el servicio, lo más sencillo, en España, por ejemplo, en Madrid, van a parar el servicio para atender al metro. Van a parar 6 meses algunas estaciones para renovarlas y luego volverlas a entregar al uso. Lo más sencillo sería ir en tramos, digamos, suspendiendo el servicio y reparando. Pero eso sería pues afectar a millones de personas. Estamos hablando de 5,5 millones. Y la afectación a la movilidad es afectación a la educación, al trabajo, al ingreso. O sea, no podemos afectar la movilidad. Una persona puede llegar por 5 pesos desde La Paz o Los Reyes hasta el extremo de la ciudad. Puede llegar hasta Indios Verdes o puede llegar aquí a Ciudad Universitaria por 5 pesos. Si se les quita ese servicio, va a gastar entre 15 o 25 pesos para llegar esa misma persona y horas después. Esto hay que decirlo claramente. Entonces, si hacemos una situación así de afectación, pues vamos a perjudicar a muchísima gente. Entonces, sí, está contemplado resolver el problema y para eso estamos haciendo ese fideicomiso que he mencionado. ¿Cuánto cuesta el boleto del metro? El boleto del metro nos cuesta a todos, al Estado, a la Ciudad de México, les cuesta 5 pesos. Digo, eso vale 5 pesos. Pero ¿cuánto pagamos realmente por ese boleto? Entre 10 y 13 pesos. Yo diría 13 pesos. Porque tenemos personas que entran gratis. Tenemos cerca del 11 o 12% de personas que entran gratis al sistema. Y esas personas que entran gratis, también alguien le está pagando ese boleto. ¿Quiénes? Todos los demás, con todos nuestros impuestos. Entonces, está subsidiado. Es el metro más barato del mundo. El más barato del mundo. Se dice fácil. Hay personas que dicen, lo comparan con el metro de, por ejemplo, decíamos en Madrid o el de Inglaterra. Es que Inglaterra es muy antiguo. Sí, nada más que en Inglaterra te puede costar 250 pesos el boleto. 250 pesos versus 5 pesos. En Nueva York, que es un metro que compite con nosotros en las distancias, en la velocidad, es un tren sucio, un tren ruidoso, un tren que ha tenido problemas de descarrilamiento y que cuesta pues muchísimo más de lo que cuesta aquí. No hay un solo país latinoamericano que cueste más barato el metro que en México, que en la Ciudad de México. Entonces, es un derecho, el transporte, la movilidad, que está altamente subsidiado por el Estado. O sea, 5 pesos no es una cifra cara, porque además tenemos gratuidad y tenemos a cientos de miles de estudiantes que están pagando solo 3 pesos también. No todos los estudiantes tienen ese servicio actualmente, pero muchísimos estudiantes pagan 3 pesos en lugar de 5. Y hay muchísimas personas que no pagan. Doctor, ¿se han adquirido nuevos trenes? ¿Y en qué líneas? Sí, los trenes más nuevos son los de la línea 12, que los tenemos en un esquema de arrendamiento financiero digamos, rentados, y que al final del producto, esos van a ser propiedad del gobierno de la ciudad, del sistema de transporte colectivo del metro. Son 30 trenes que son prácticamente modernos, son de los más modernos que hay. Estamos hablando de que tienen pues 3-4 años de servicio y esos trenes pueden durar 30 años, 35 años, 40 años.
si se les trata bien, si les damos su mantenimiento, si les estamos dando sus refacciones en las fechas adecuadas, van a ser trenes que van a acompañar a la ciudad durante 40 años. Tenemos todavía trenes que tienen 46 años, que se inauguró, tenemos a los trenes cuando se inauguró la línea 1 y están funcionando. Todo depende del mantenimiento que les podamos dar a estos vehículos. Hay 3 rubros, doctor, que bueno, haciendo una encuesta le preocupa a la ciudadanía y quisiéramos saber qué acciones son las que se han tomado. Una es en materia de derechos humanos, los derechos humanos de los usuarios. El segundo es cómo se ha combatido la delincuencia dentro y afuera de las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro y los famosos vagoneros. Recuerdo que cuando usted tomó la posesión ahí como director general, tomó las acciones pertinentes. Sí, hemos visto una disminución considerable de los vagoneros, pero todavía encontramos por ahí algunos y pues bueno, es incómodo para todos los usuarios. ¿Qué acciones en este tipo se han tomado, doctor? Bueno, la Ciudad de México es vanguardia en los derechos humanos. Esto lo sabemos los que conocemos la República Mexicana o inclusive otras ciudades del mundo. Pues vemos que en la Ciudad de México ha avanzado muchísimo en lo que respecta a derechos humanos. No hay una sola discriminación en todos esos viajes diarios que he mencionado por motivos religiosos o por motivos de sexo o por motivos de color de piel o por motivos de ideología. Finalmente esto no se da. Todo el mundo entra. Todo el mundo entra y yo me he encontrado, inclusive ahora que estoy viajando en metro muy seguido, pues me he encontrado a personajes conocidos que van en metro, artistas, a políticos, a maestros universitarios. Me los he encontrado muy seguido en el sistema y me he encontrado también pues a personas muy humildes que se trasladan y que utilizan diariamente el sistema. Entonces el sistema de transporte colectivo en la Ciudad de México es integrador. Creo que por ese lado no tenemos ningún problema. En lo que respecta a derechos humanos, hemos avanzado muchísimo en la ciudad. Tenemos problemas en las horas de saturación, de alta saturación, con esto de la división entre vagones de mujeres y hombres. Pues hay debates todavía que sería conveniente comentar. Las mujeres, por supuesto, solicitan que se mantenga esto y que se amplíe. Sin embargo, pues hay muchísimas personas que han acudido con nosotros a decir, bueno, no, es que, ¿por qué esa discriminación? Y eso lo dicen los hombres ahora. ¿Por qué esa separación? Hay ciudades en el mundo que no hacen la separación y que además el comportamiento de las personas es distinta. La verdad de las cosas es que sí tenemos en esta materia también de equidad de género y de derechos humanos que seguir aprendiendo mucho, porque sí tenemos más que separar. Tenemos que decir que tenemos que respetar. O sea, no es posible que una dama sufra pues empujones, pellizcos o alguna situación que ataquen su dignidad por el simple hecho de ser mujer o por estar aglomerados en un vagón. Esto no se da en todos los países, también hay que decirlo. Lamentablemente en México se empezó a dar y por eso la separación. Entonces, en esa materia hemos avanzado. ¿Qué pasa con la delincuencia? El metro es de los más seguros de la ciudad. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas cámaras, tenemos 6,000 cámaras, tenemos cámaras en algunos vagones, tenemos cámaras en todos los pasillos, tenemos cámaras en todas las estaciones. Esas 6,000 cámaras, que son ojos electrónicos, nos ayudan a vigilar. Tenemos un buen número de policías, no lo suficientes, pero un buen número de policías, y tenemos a muchas personas que vigilan. Los mismos usuarios son muchas veces vigilantes. Casi no tenemos problemas de violencia, no tenemos asaltos, porque la gente sabe que si saca una pistola ahí queda grabada la imagen y pues eso es motivo suficiente. Portar un arma es un delito de peligro. Amenazar a alguna persona pues ya también es un asunto ya adicional a ese delito, y si se la asalta pues es también un delito adicional, y todos esos delitos se le pueden cargar cuando con una grabación las vamos a presentar al MP. Casi no tenemos ese tipo de problemas, lo hemos tenido, pero son aislados. ¿Qué sí tenemos? Tenemos carteristas, tenemos gente que va a robarse los celulares o que se va a robar las carteras en las aglomeraciones. Por eso la invitación a los jóvenes, a las personas que llevan sus carteras, que no se las pongan en la parte de atrás, que las guarden en la parte de adelante, que las estén vigilando,
que si traen mochila, no pongan objetos de valor en la mochila o la parte de atrás, porque hay especialistas que se dedican a sacar las cosas, las laptops o los celulares particularmente, o las carteras. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, estamos desmantelando estas bandas. Hace 4 días detuvimos al líder de la banda de La Burra, que le llamaban, que era una banda muy digamos efectiva al sustraer objetos, y ya fue detenido el líder de esa banda. Estamos tratando de desmantelar otras bandas. Vagoneros, bueno, mi compromiso fue evitar, y así fue, que llegaran un buen número de bocineros, que son aquellos que traían las bocinas enormes atrás, porque era la principal queja que había cuando yo llegué. La principal queja era los bocineros. Ahora ya no se quejan de los bocineros porque ya los hemos disminuido de una manera muy importante. Ahora se nos están quejando los vagoneros. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues los bocineros son los que traen las bocinas y que traen una batería de motocicleta para darle un buen volumen a sus bocinas, y la gente se quejaba mucho de eso. Y ahora ya no. Ahora hay muchísimos vendedores, lo sabía también antes, ahora lo que se queja la gente es de los vagoneros. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? Bueno, es que en los vagoneros de pronto nos llega un niño vendiendo chicles, o vendiendo mazapanes, o vendiendo cuadernos, o vendiendo lápices, o bocinas, audífonos, o vendiendo alguna situación de procedencia ilícita. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Cuando vemos que puede haber un delito, cuando traen mercancía de procedencia ilícita, nosotros los presentamos para que se hagan las averiguaciones correspondientes al MP, al Ministerio Público. Si no, pues los presentamos con el juez calificador. El problema es de como el reglamento dice que la economía informal, pues no se les puede cobrar una multa excesiva, pues se les cobra 90 pesos. Entonces, a alguna gente que llega ahí con su mercancía y los ponemos a disposición del juez calificador, se les cobra 90 pesos y al rato ya los tenemos otra vez en otra estación. Eso no vamos a poderlo resolver si no nos ayudan los usuarios. El día que todos los usuarios se decidan a que no exista un solo vendedor en el metro, se resuelve el problema. No se compra a los vendedores en los vagones, y entonces si no se compra, no se vende. Si no se vende, no se aparecen ahí porque no es negocio, porque esto es una situación de una mecánica de mercado. Están ahí porque les compra la gente. Si la gente no les comprara, no estarían ahí. Entonces es el llamado que yo les he hecho: ayúdenos a que no existan vagoneros, no le compren en los vagones, y entonces evitaremos que existan este tipo de personas. Doctor, el padre Cronos nos está por aquí correteando y tenemos que hacer nuestro primer corte. Y bueno, pues me gustaría que vamos a invitar a nuestros radioescuchas a que disfruten del Huapango de Moncayo. ¿Me parece muy bien? Claro que sí. Bueno, pues escucharemos el Huapango de Moncayo con guitarra. Muchas gracias. Estás escuchando Tutorecho. Dudas, comentarios o sugerencias en Facebook Tutorecho, Twitter @Tutorecho o al correo tutorechofd@gmail.com.
Estás escuchando Tutorecho. Dudas, comentarios o sugerencias en Facebook, Tutorecho, Twitter, @Tutorecho, o al correo tutorechofd@gmail.com. Bien, pues estamos de regreso en nuestro programa Tutorecho y bueno, pues seguimos con nuestros invitados, el doctor Jorge Gaviño y el maestro Juan Mario Mondragón Zúñiga, profesor de la facultad. Ya hablamos de los antecedentes, cómo encontró usted el sistema de transporte colectivo, de estos problemas que todavía siguen llevándose a cabo, como son lo de los vagoneros, y porque muchas veces la gente piensa que no se hace nada, pero sí se hace, pero muchas veces ellos saben cómo utilizar el mismo sistema, ¿no? Quisiera también que platicáramos en y lo dejamos para esta segunda parte, porque bueno, pues fue algo también muy sonado y que también de alguna manera ha sido un parteaguas de la crítica a la administración pasada, que fue precisamente la línea 12 del metro, que bueno, pues recordando la administración del anterior jefe de gobierno, se construyó muy rápido, se hizo la inauguración con bombos y platillos, pero si mal no recuerdo, creo que nada más 3 meses funcionó esta línea. Y bueno, pues usted conoce a fondo este tema porque le tocó estar de hecho en el diagnóstico y en la investigación de esto, y bueno, pues ahora ya como director del metro, ¿qué nos podría comentar sobre esta línea 2? Bueno, primero que hemos avanzado en varios meses muchísimo, porque si yo hubiera venido hace 6 meses aquí a esta cabina, la primera pregunta que me hubieran ustedes hecho era sobre la línea 12. Y hubiéramos estado hablando prácticamente todo lo anterior de la línea 12 y no hubiera habido otro tema más que ese. Porque era un problemón. Estaba sin funcionar, no se sabía qué había pasado y teníamos muchos comentarios y muchos problemas. Ahora está funcionando. Y tan está funcionando que el tema ya no es noticia. Ya la línea 12 ha dejado de ser noticia. Y eso es muy importante para nosotros, porque quiere decir que vamos bien en ese sentido. ¿Qué pasó con la línea 12? Bueno, yo te diría, Leonardo, que la línea 12 fue mal trazada, es decir, el trazo está mal. O sea, así de sencillo, hay que decirlo claramente. El trazo que entregó el metro, y yo lo tengo documentado perfectamente, tenemos ya un libro blanco documentado, porque es parte de la historia de esta ciudad, porque dicen que el que no aprende de la historia está condenado a repetir sus errores. Entonces, ¿dónde estuvo el error? En el trazo. El trazo inicial que entregó el metro al proyecto metro, el proyecto metro fue el que construyó, el metro fue el que hizo la planeación y el proyecto metro, que es una entidad, construyó. En la administración pasada, en el sexenio pasado, el metro entregó un trazo, que el trazo era subterráneo, contemplando 23 estaciones, subterráneo. Y luego se adjudicó a una empresa por menos presupuesto de lo que había planeado la propia empresa. Originalmente se decía que se iba a gastar 22 mil millones de pesos en la construcción y se asignó a una empresa por 17.500 millones. Como no se puede hacer más con menos en la construcción, tenían que gastar lo que se había presupuestado, tuvieron que cambiar el trazo. Y entonces el trazo lo hicieron, en lugar de hacerlo por abajo todo, lo hicieron parte por abajo, 9 estaciones por abajo, 9 estaciones en viaducto elevado y 2 estaciones a nivel. En total 20. En lugar de hacer 23 estaciones, hicieron 20 para ahorrarse dinero. Y luego, en lugar de hacerlo todo por abajo, hicieron por arriba. ¿Por qué por arriba? Porque es más barato. Construir por arriba es más barato que hacer un túnel. Porque tienes que sacar tierra, tienes que poner anillos, tienes que poner los cajones de cimentación, tienes que construir por abajo de la tierra y es más caro que hacer un viaducto elevado. Pero ¿cuál es la diferencia entre una cosa y otra? El viaducto elevado es más angosto, las curvas más comprometidas. Si tú te vas por la calle de Tláhuac, Tláhuac es una calle prehispánica, de trazo prehispánico. Ese mismo trazo que tiene la calle de Tláhuac lo tenían hace cientos de años nuestros antepasados. Y como es una calle muy sinuosa, pues por ahí se fueron. Entonces tú ves el trazo de Tláhuac, pues va para un lado y luego va para otro, va para un lado y va para otro. Ese tren que tenemos nosotros funcionando ahí arriba, el tren de la línea 12, es un tren férreo.
es un tren bueno, un buen tren, pero que no está diseñado para esas curvas y para esos trazos. Si hubiera sido otro tipo de tren, pues posiblemente hubiera sido contemplado, pero si de pronto tienes tú un tren para un tren subterráneo, con curvas menos cerradas, y luego lo pasas a la parte de arriba, pues ya tenemos problema. No obstante todo eso, además, también en el trazo subterráneo tenemos problemas. Tenemos que cambiar las curvas. En este año lo vamos a hacer. Vamos a empezar a cambiar curvas, cambiar el acero de las curvas para evitar el desgaste ondulatorio que se da cotidianamente. Entonces, tú me dices, la pregunta es clara, ¿qué pasó con la línea 12? Se equivocaron en el trazo. Fue un error no solamente de diseño, sino un error, tú lo señalaste hace un momento, porque también fueron por prisas, porque era más rápido también construir por arriba, más barato, y entonces planeabas tú terminarlo a cierta fecha. Debió haberse hecho con cuidado, quizá dejar el trazo hecho de esa manera y llegar hasta donde podías permitirte llegar con el presupuesto. Entonces tendríamos quizá no una línea hasta Tláhuac en este momento, o ya hubiéramos llegado a Tláhuac, pero con un trazo subterráneo más recto, más ancho, que nos permitiera cabalmente llevar a los pasajeros sin tantas curvas. Pues bien decía Winston Churchill, ¿no?, que el político se convierte en estadista cuando piensa más en las futuras generaciones, claro, y no en las futuras elecciones, y creo que aquí pasa lo contrario. Sí, exactamente, decía Churchill que la diferencia entre el estadista y el político es precisamente que el político piensa en la próxima elección y el estadista en la próxima generación. Así es. Maestro Mondragón. ¿Cuántos trenes son los que están funcionando en la línea 12? Son 30 trenes. 30 trenes, tenemos 2 de reserva, entonces son 28 trenes los que funcionan cotidianamente. ¿Y son férreos todos? Todos son férreos. Vamos a llegar a observatorio. Va a haber una ampliación que vamos a anunciar en la semana que entra. Esta ampliación permitirá tener 3 estaciones más de la línea 12. O sea, 2 estaciones intermedias y llegando luego hasta observatorio. Esta línea 12 llegará a observatorio conjuntamente con la línea 9, que también llegará a observatorio. Y entonces vamos a tener en la línea 9 algo interesante, que va a tener las mismas terminales que tiene la línea 1. La línea 1 tiene Pantitlán, observatorio. Y la línea 9 va a tener también Pantitlán, observatorio. Situación que nos va a permitir ir casi en paralelo, digamos que es una línea de apoyo a la línea 1, y eso nos va a permitir que la línea 1, que está muy saturada porque es la segunda línea que tenemos en usuarios, también se compensa un poco con la línea 9, y eso nos va a permitir tener una mejor distribución de los usuarios. Y eso permite obviamente la movilidad. Estaba observando que hay un programa anual de obras públicas 2016. En ese programa anual de obras públicas se encuentra el proyecto de movilidad, entre otros rubros. ¿En qué consisten, doctor? Bueno, yo creo que tenemos que diferenciar un concepto que es muy interesante. Ahora se está hablando mucho de movilidad. ¿Cuál es el concepto y cuál es la diferencia entre movilidad y transporte? Bueno, transporte habla de personas y mercancías, y la movilidad se refiere a un derecho humano que tienen los ciudadanos para acceder a otros derechos. Un transporte se ve de un punto a otro. Yo voy de mi casa a la escuela, voy de la escuela a mi trabajo, de mi trabajo a mi casa. Son puntos muy concretos, y el transporte pues es un medio, pero es un medio que no lo tomamos en cuenta. Sin embargo, si nosotros sumáramos todas las horas que nos pasamos en transporte de nuestra vida, vamos a llegar, digamos, a los 80 años, ojalá todos nosotros vivamos más y con salud, pero imaginemos que vivimos 80 años, pues nos vamos a pasar en nuestra vida o en el metro o en un carro encerrados por lo menos 4 años de nuestra vida en sus 24 horas. Imaginen ustedes eso, en transporte es estar encerrados haciendo eso. La movilidad, la diferencia de esta es que tú puedes ir haciendo otras cosas, o irte divirtiendo, o ir leyendo, o ir estudiando, tener otro tipo de situaciones que te permite tener una calidad de vida distinta, y por eso se convierte en un derecho humano. Entonces, la ley de la Ciudad de México, solamente hay 3 ciudades en el país que tienen una ley de movilidad. ¿Cuáles son esas entidades? Bueno, esas ciudades, está Monterrey, está Guadalajara y está el Estado Federal. Bueno, ya no el Estado Federal, la Ciudad de México. Ahora Ciudad de México. La Ciudad de México. Así es. A la partir de ayer CDMX ya se publicó. Ya se publicó. Y ya estamos en pleno derecho positivo. Bueno, pues ya tenemos ahora esas situaciones, y solamente 3 ciudades ya
estamos entrando en el siglo XXI, todavía pensamos en transporte en lugar de movilidad. Entonces, es un concepto no solamente filosófico, es una situación de derecho humano y de calidad de vida. Cambiar el transporte por movilidad. Es muy interesante esto también porque vemos que en la Ciudad de México hay un promedio de que las personas se transportan en vehículos 1.2 personas por vehículo. Si nosotros queremos transportar a 35 personas, necesitamos 30 vehículos. Y 30 vehículos circulando a 40 kilómetros por hora ocupan medio kilómetro de pavimento lineal. Si ustedes ven así una línea de medio kilómetro de vehículos que están medio atorados, son 30 personas los que van ahí, 35 personas los que van ahí. Esas mismas personas, 35, si las metemos a un camión, necesitan solamente un espacio de rodamiento de 50 metros a 30 o 40 kilómetros por hora. Y solamente necesitan 1.500 personas un espacio de rodamiento de 150 metros para ir en el metro. Entonces, pues la salida es muy fácil. Si no quisiéramos tener tráfico, no quisiéramos tener contaminación ambiental, tenemos que dejar el automóvil y priorizar el transporte público masivo, como el metro o el metrobús, para poder solucionar de raíz el problema del transporte. Mientras estemos apostando al vehículo, pues los problemas se van a ir agudizando. Y va a llegar el momento, tarde que temprano, quizá en 10 años, que alguien dé un golpe de timón y diga, pues vamos a desestivar el uso del transporte privado, del carro, del vehículo, y vamos a priorizar el transporte masivo, el transporte de personas. ¿Hay alguna consideración para que se pueda aumentar el costo del boleto del metro o se va a quedar en la cantidad de 5 pesos? Bueno, la instrucción del jefe de gobierno fue que en este año se quedara en 5 pesos. O sea, ya se aprobó la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, y se quedó en la tarifa de 5 pesos aprobada por el propio jefe de gobierno, porque es una facultad que tiene él para determinar el costo del boleto. Nos cuesta 13 pesos y se está cobrando 5. Y eso fue, cuando menos en este año, pues así será. Y doctor, bueno, ahorita que habló precisamente de la movilidad, yo en lo personal siempre he defendido mucho este sistema, quizá no sé si de manera muy romántica, porque desde chico siempre lo usé y bueno, como usted dice, me puede transportar desde Ciudad Universitaria hasta la salida a Pachuca en una sola línea, ¿no? Sí. Sin bajarme del vagón. Yo he visto que en el gobierno anterior, sobre todo, se fortaleció mucho el sistema del Metrobús. Como usted lo comentó anteriormente, yo creo que si van el transporte subterráneo, pues también está generando mayor movilidad. Y bueno, no sé si se tenga contemplado el que crezca alguna otra línea más después de arreglar la línea 12, ya terminarla bien. Lo que usted acaba de hablar, que precisamente que dejaron de darle mantenimiento al sistema, ahorita hay que recobrar todos esos vagones, hay que recobrar las instalaciones, hay que imprimirlo, obviamente hay que inyectarle dinero, pero no sé si tengan contemplado el que siga creciendo o le están apostando más a que siga creciendo el Metrobús. No, bueno, yo creo que tienen que ser las dos cosas. Primero tenemos que impedir el deterioro del metro. Tenemos que buscar que se detenga el deterioro del metro, apuntalar ya todo lo que tenemos y volverlo a hacer crecer. Dar más líneas, y lo vamos a hacer. Vamos a ir de la línea 12 va a Observatorio, la línea 9 va a Observatorio, vamos a llegar al aeropuerto de la Ciudad de México, al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Tenemos que hacer llegar también, porque va a ser muy importante para la movilidad y para las inversiones de la ciudad. Tiene que seguir creciendo, tiene que ver mucho con el trabajo, con el crecimiento económico. Entonces tenemos que llegar también allá. Tenemos que hacer que el Metrobús siga creciendo también, haciendo conexiones inteligentes, redundantes e inteligentes, que nos permita que la movilidad sea realmente un derecho. Si logramos eso, entonces la gente va a empezar a poder dejar sus carros y viajar, porque se va a dar cuenta que viaja más rápido en ese tipo de transportes y que va a perder menos tiempo de su vida. Tú hablabas hace un momento de Cronos. Cronos es un dios que se comía a sus hijos, que obligaba a la madre
a entregar a sus hijos y se los devoraba. Y eso es lo que hace el tiempo, precisamente, nos va devorando a todos, nos va consumiendo. Entonces, el único que venció a Cronos en un momento determinado fue Júpiter, y hay que vencerlo de una manera, pues es estudiando, preparándonos para poder trascender, para poder evitar que nos siga consumiendo el tiempo. Tenemos muchas cosas por hacer y el tiempo se nos está acabando, y eso es lo que tenemos que hacer, y la movilidad es un buen instrumento para evitar que el tiempo nos devore de una manera irracional. Y antes de que nos devoren ese programa el tiempo, El padre Cronos. el padre Cronos, efectivamente, aparte de viajar en el metro, también existe arte y cultura en las instalaciones del metro. Sí, tenemos murales, tenemos pinturas, tenemos esculturas. Vamos a invertir en esculturas y pinturas, no diciendo invertir no solamente dinero, invertir tiempo para invitar a los artistas nobles, a los artistas que van emergiendo, a los universitarios. Tenemos convenios con universidades para que vayan los jóvenes a adornarnos escultura. Si ustedes vieran ahí en internet, no es necesario ir para conocer otras culturas, pero si vamos en internet y nos metemos al metro de Moscú, por ejemplo, van a ver ustedes unas estaciones, verdaderos museos, obras de arte impresionantes, porque esa es la diferencia del transporte y la movilidad, que la persona puede llegar. Estamos dando clases, por ejemplo, de ajedrez los sábados y los domingos en estaciones. Ustedes pueden llegar y estudiar ajedrez en las estaciones, pueden jugar simultáneos de ajedrez en las estaciones, pueden llegar a hacer teatro, lo que le llamamos teatro callejero, microteatro, escuchar quizá un jazz. Vamos a hacer la semana de la guitarra en varias estaciones, la semana del violín, para que las personas que usen el metro no solamente vayan a tener un transporte, sino una experiencia de movilidad, una experiencia de cultura. O sea, vamos a tener otra visión de lo que es el metro. Esa es la idea. Realmente la persona que se transporta, como bien lo dijo, pues es ir de un lugar a otro. Y la movilidad es otro concepto, otra conceptualización de cómo nos movemos, disfrutar realmente el recorrido y pues es vivir diario, transportarnos a nuestro centro de trabajo, a la comunidad universitaria, cuando se transporta precisamente para ir a tomar clases y que le sea ameno. Que le sea ameno y que le sea de alguna manera con el gusto de viajar en el metro. Que no vayas preso, o sea, que no vayas como si fuera una cárcel, que no vayas preso, que vayas con la oportunidad de hacer. Entonces, ¿cuál es nuestra misión finalmente? Yo lo resumo en una frase: hacer que la gente llegue a tiempo. Y también de alguna manera nos ofrece espacios como una buena caminata, ¿no? O sea, si lo vemos también de esa forma. Claro. Hay transbordos que son muy largos, pero uno disfruta ese transbordo, ¿no? Recuerdo hay de Pino Suárez a Zócalo, que incluso tienes una cantidad de libros ahí para poder apreciar, o tenemos el Túnel de la Ciencia. El Túnel de la Ciencia. El Túnel de la Ciencia es el primer museo de ese concepto en el mundo. Y tiene pues cientos de miles de visitantes diarios. Es un museo que valdría la pena que inclusive las personas que nos escuchan vayan con sus familiares, con sus hermanos menores a apreciar, porque van a aprender. Y además ya también tendrían otro concepto de lo que sería el metro. Ojalá pudieran ir al Museo de la Ciencia, ahí en la estación la estación La Raza, todo lo que es el pasillo, la interconexión, pues es metros de cultura que pueden ir a apreciar. El programa se llama Sistema de Transporte Colectivo Metro, Avances y Retos. ¿Cuáles serían los retos en su administración, doctor? Bueno, los retos ya los mencioné, es arreglar el 85% de trenes, arreglar todos los túneles, dejarlos estables, que no haya problemas de túneles, arreglar todas las humedades de los túneles, arreglar todos los cárcamos de bombeo para poder sacar toda la humedad de los túneles, renivelar todas las vías, es decir, hacer una especie de bacheo en lo que es todo lo ondulado que está de las vías, reparar el pilotaje automático y hacerlo digital, comprar trenes nuevos para la línea 1, arreglar todas las estaciones de la línea 1 y varias de la línea 2 y reparar lo más urgente de todas las demás estaciones de todas las líneas. Eso es lo que nos va a alcanzar el tiempo y el dinero que tenemos contemplado para los 3 años venideros. Y aparte la seguridad. La seguridad que también muy reforzarla, ¿no?
Es un metro seguro, ¿eh? Yo te diría, y te lo puedo afirmar, que si lo comparamos con cualquier metro del mundo, movemos a 5,5 millones de personas, tenemos accidentes, sí, pero son accidentes muy, muy contados. Sí, son los menos. Y tenemos, yo lo voy a decir con pena, pero tenemos suicidios más que accidentes. Tenemos 4.5 suicidios al mes. Cuando de pronto ves un Twitter que dice una persona cae a las vías, el 99% de las personas que caen a las vías es porque se suicidan. Y lamentablemente son con jóvenes. Sí. Generalmente son personas jóvenes las que están utilizando el tema. Alguien me preguntaba, ¿por qué en el metro? Bueno, pues porque pues es barato. Hasta para eso. Porque bueno, o sea, dime con solo 5 pesos vas y te arrojas ahí. Y el problema, lo que no saben es que muchas personas todavía quedan vivas varios minutos y es terrible un asunto así. Pone en jaque a todo el sistema. No, para el conductor y para la gente que está ahí. Para el conductor es terrible, para la gente terrible, para la gente que se está suicidando, que se aventó, es dolorosísimo. Porque muchas veces pues no mueren instantáneamente, se tardan las maniobras para poderlos sacar de ahí, a veces media hora, tenemos que levantar el tren con grúa, hacer las maniobras y con una desesperación terrible porque sabemos que la gente está muriendo y no les podemos dar el auxilio necesario, ¿no? Pues doctor, nuevamente el padre Cronos nos consumió. Nos consumió, como usted ya acaba de comentar precisamente. Ojalá haya sido útil. Quiero agradecer precisamente al maestro Mario Mondragón Zúñiga por habernos acompañado y sobre todo por haber hecho posible la invitación y que usted nos haya acompañado. Y bueno, pues expresarle el mejor de los éxitos en su administración. Me queda claro que usted es un político que tiene una filosofía, un espíritu que pues no todos lo conservan, que ahorita usted lo ha comentado de diversas ocasiones y se ha visto que usted va a las líneas, las conoce, está yendo al sistema que usted está encabezando y eso pues es muy valioso, de que conoce dónde está usted parado, pues como todo un venerable maestro. Muchas gracias, un abrazo al auditorio, muchas gracias y un gusto haber estado aquí en mi alma mater y en mi facultad, porque yo estudié aquí en la Facultad de Derecho. Y pues siempre están las puertas abiertas en esta casa de estudios para usted, doctor. Muchas gracias. Bien, pues entre los mensajes parroquiales agradecemos a la maestra Rocío Arroyo Casanova, jefa de la División de Educación a Distancia, y agradecemos también a Ezequiel Ramírez en los controles. Por su atención, muchas gracias. Canal Yus Multimedia presentó Tutorecho, el programa de tutorías de la Facultad de Derecho. Escúchanos los miércoles a las 7 de la noche y la retransmisión los lunes al mediodía.